Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Bueno, hermanos, ahora procedemos a hacer un análisis exegético, hermenéutico y muy cuidadoso del texto bíblico Apocalipsis 3:14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Bueno, entonces aquí vamos a analizar la palabra griega arqué. También algunos la pronuncian arjé, ¿no? Bueno, quiero decirles, hermanos, que esta palabra que aparece aquí, que se traduce aquí como principio, en la concordancia bíblica de Strong, es la palabra número 746, que significa iniciación, jefe, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta, rudimento, ¿no? Esa es la definición que se le da a esa palabra griega que aparece ahí en ese contexto de Apocalipsis 3, ¿no? Esa proviene del verbo arjomai, que significa empezar o comenzar también. Entonces, hermanos, cuando se analiza esta palabra griega arqué o arjé, que se traduce, pues la mayoría de Biblia la traduce principio, y la contrastamos con el protococos de Colosenses 1:15, hallamos que esas dos palabras griegas describen a Jesús como el primero de un grupo o clase, ¿sí? A ver, como por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, al analizar 1 Corintios 15, 22, 23, leámoslo primero. 15, 22, 23 dice, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El contexto está hablando aquí de los... Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Primicias significa primero fruto, ¿no? Entonces podemos notar de que Jesucristo aquí se le nombra como el primero de un grupo o de una clase, ¿no? ¿Ah? De hecho, Jesucristo es el primogénito de los muertos. Primicias, por eso le llama primicias, porque fue el primero que resucitó para vida inmortal, ¿no? Pero hay otros contextos en los que aplica también al cuerpo, a la iglesia, etcétera, ¿no? Siempre a Jesucristo le llama la cabeza de la iglesia, ¿ah? Entonces, por lo tanto, pues Jesús tiene preeminencia a este respecto, ¿ah? Y también por el texto este que acabamos de leer, también tiene preeminencia por ser de entre todos los humanos muertos el primero resucitado para vida inmortal o vida eterna. Esas dos palabritas, prototocos, primogénito y el inicio o el principio, también se halla en un texto griego de la traducción de la Septuaginta, la versión de los 70, ¿no? En Génesis 49:3, fíjense lo que dice, hermanos. Rubén, tú eres mi primogénito, prototocos, tú mi fortaleza y el primero, arqué, principio, es decir, arqué, el principio de mis hijos, ¿no? El primero de mis hijos. ¿Ah? También, por ejemplo, eso se puede contrastar con Deuteronomio 21:17. Deuteronomio 21:17, que dice lo siguiente: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada una de las demás, porque él es el principio de su vigor, ¿sí? Ahí aparecen las dos palabritas también, prototocos y arqué, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de la versión de los 70, que es una versión griega, ¿no? Entonces, al examinar, hermanos, estas declaraciones bíblicas, sí, es razonable concluir que el Hijo de Dios, en este contexto, ¿no?, es el primogénito de toda la creación en el sentido de ser
¿sí? El primer ser engendrado en la eternidad por Dios. Y por eso, de hecho, Jesús se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios en Apocalipsis 3:14, ¿no? ¿Mm? Mis estimados hermanos, hay muchas personas que se oponen a la idea de que Jesús haya sido una persona engendrada en la eternidad por Dios. Ellos pues argumentan y alegan que, puesto que en Él fueron creadas todas las cosas durante su existencia prehumana pues en el cielo, entonces Jesús mismo no pudiera ser una criatura engendrada por Dios, ¿no? Estas personas creen que Jesús mismo es un Dios coeterno junto con el Padre, ¿sí? Hasta un Dios todopoderoso, acuérdate, toda potestad sí le fue dada por el Padre, ¿no? Pero el Padre es la fuente de todo poder, ¿no? Y muchos lo llaman hasta una segunda persona, una Trinidad, y que es coeterno y coigual con otras dos personas más. Mis amados hermanos, las personas que así opinan dicen que la expresión griega que aparece en Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, quiere decir el origen o fuente principal de las criaturas de Dios. Es decir, le dan otro sentido al texto, a lo que realmente quiere decir el texto, ¿no? ¿Mm? Pero hay que mirar, es decir, por ejemplo, si contrastamos Apocalipsis 3:14 con Colosenses 1:15, nos damos cuenta de que armoniza y encaja perfectamente. El principio de la creación de Dios y el primogénito de toda creación, ¿ya? Y si alguna persona todavía sigue insistiendo en que primogénito ahí no significa primer engendrado, sino principal, excelentísimo, más distinguido, para arguir o argumentar de que Jesús no fue engendrado por Dios, ¿sí? Sino el más distinguido con relación a los que sí habían sido creados. Si eso fuera cierto, hermanos, ¿sí? Y si esa doctrina de los dos dioses coeternos fuera cierta, o de la Trinidad fuera cierta, ¿por qué no se dice también que el Padre y el Espíritu Santo sean primogénitos de toda la creación? ¿Mm? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la Biblia aplica solamente esta expresión al Hijo? Solamente la aplica, ¿sí? Si realmente, si exclusivamente primogénito significara en este contexto de Colosenses 1:15, el más distinguido o el más excelente de la creación, ¿ah? Entonces, ¿por qué no aplican esos términos también al Padre? Yo, por ejemplo, esa pregunta le haría yo a aquellas personas que predican que Jesucristo es coeterno con el Padre. Si primogénito no significara primer engendrado en Colosenses 1:15, sino solamente el principal, el más distinguido de la creación, el más eminente, entonces, ¿por qué el Padre no recibe ese título también? ¿Acaso el Padre no es digno de ser llamado el principal de la creación, el más distinguido, ¿sí? El excelentísimo, el más eminente de la creación? Entonces, ¿por qué ese título, ¿no? Se le aplica solo al Hijo y no al Padre, ¿sí? ¿Por qué al Padre no se le llama el primogénito de toda creación también? ¿Mm? Si, si primogénito en ese contexto de Colosenses 1:15, única y exclusivamente, significara de esa manera, es decir, el más eminente, el más distinguido y el principal de la creación. Y esta pregunta también se la plantearía yo a los que predican la doctrina de la Trinidad, ¿eh? O sí, como para complementar. ¿Por qué al Espíritu Santo no se le llama también el primogénito de toda creación? ¿Mm? Luego, como ustedes dicen, cuando en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según el concepto de ustedes, los trinitarios, Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, es decir, con la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la pregunta que yo les planteo es la siguiente.
¿Por qué ni al Padre ni al Hijo la Biblia les llama el primogénito de toda creación? Si la traducción más correcta, como ustedes argumentan, debiera ser el excelentísimo, el más distinguido, el más eminente o el principal de la creación. ¿Acaso el Padre y el Espíritu Santo no son excelentísimos, los más distinguidos o los principales de la creación? ¿Por qué ese título solamente se le atribuye al Hijo? Y no al Padre y al Espíritu Santo. Es unas preguntas que yo le planteo a los que predican la coeternidad de Jesucristo con el Padre y a los que predican la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Para hacerlos pensar y reflexionar a la luz de las Sagradas Escrituras, de que el contexto de Colosenses 1:15, ¿sí? Cuando dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, no significa única y exclusivamente que Jesucristo sea el principal, porque eso estaría excluyendo al Padre y al Espíritu Santo de ser los principales de la creación también, o los más distinguidos de la creación, sino más bien en ese contexto de Colosenses 1:15 y 16, primogénito de toda la creación, significa que Jesucristo fue el primer ser en ser engendrado por Dios en la eternidad. Ese es el único contexto que podría encajar ahí. Claro, Jesucristo también es el principal de la creación porque a través de Él se creó todo cuanto hay. Pero al punto que yo quiero llegar, estimados hermanos, es que, pues, en ese contexto de Colosenses 1:15, encaja perfectamente que el significado o la exégesis más pertinente sería que esa palabra primogénito en Colosenses 1:15 signifique que Jesucristo fue el primer ser engendrado por Dios en la eternidad. Y luego a través de Él creó todas las cosas. Por eso también se le llama el principal. Pero por ahí la cuestión es, ¿por qué no se le llama primogénito también al Padre? ¿Sí? Pregunta que le dirijo yo a los que predican los dos dioses coeternos o que Jesucristo sea coeterno junto con el Padre. ¿Y por qué no se le llama también al Espíritu Santo el primogénito? Esa pregunta la formularía yo para los trinitarios. Hermanos, hay personas que tienen el concepto de que el texto de Apocalipsis 3:14 quiere decir que lo que quiere decir es que el Hijo fue el que principió la creación de Dios, que Él fue su fuente original. Pero el léxico griego-inglés de Liddell y Scott, la página 252, da principio como el primer significado de la palabra arqué. Sí, eso es lo que ignoran algunos exégetas, ¿no? El primer significado que da de la palabra arqué es principio. Por eso es que la mayoría de las Biblias lo traducen principio, ¿no? Entonces, hermanos, según el testamento griego de Expositor, el expositor, en inglés The Expositor's Greek Testament, para entender que Apocalipsis 3:14 quiere decir que Jesús es la fuente original o la fuente activa de la creación, en vez de la primera persona creada, uno tendría que interpretar arqué o arjé como se hace en la filosofía griega y la literatura sapiencial no bíblica de los judíos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta que los inspirados escritores de la Biblia nunca tomaron ideas de la filosofía griega. Antes condenaron la filosofía. Dijeron que cuidado que alguien los engañe con la filosofía, y huecas sutilezas según este mundo y no según Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que deben entender los que quieren darle ese sentido al texto de que arqué o arjé significa fuente original, ¿sí? O fuente activa de la creación. Eso no es lo que dice el texto, hermanos, ni el contexto bíblico. La Biblia es muy clara, ¿sí? Y la Biblia no dice eso.
Claro, mis estimados hermanos, el hecho de que Jesús fue el primogénito de toda la creación, como lo dice Colosenses 1:15, envuelve la ley de la primogenitura. Sí, el derecho que le atañe al primero o al primer hijo que nace o es engendrado, ¿no? Desde los tiempos más antiguos, el verdadero primogénito, pues como les dije anteriormente, disfrutaba de privilegios especiales, ¿no? Entre los cuales estaba la sucesión a la jefatura de la casa, la herencia de una porción doble de la propiedad del padre. Y además, hermanos, en el antiguo Israel el primogénito de un rey o sumo sacerdote heredaba de su padre el puesto de rey o sacerdote. Eso se puede ver en 2 de Crónicas 21:3, de Deuteronomio 21:15-17, y eso encuadra y encaja pues perfectamente con la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, Jesucristo tiene el señorío, el dominio pertenece al Mesías, Romanos 8:29, Cristo es el sacerdote, Hebreos 5:6, 7:21 y 4:14, y Cristo es el indiscutido heredero de todas las cosas, ¿sí? Hebreos 1:2, Romanos 8:17. Los dos contextos aplican, hermanos. Los dos contextos de primogenitura que da la Biblia aplican y encajan perfectamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Primer hijo engendrado por Dios en la eternidad. Y también, pues por ser el primogénito, pues hereda todas esas cosas, ¿no? Heredó de su padre puesto de rey. Por eso se le describe a Jesucristo como en Apocalipsis como Rey de Reyes y Señor de Señores. También se le describe a Jesucristo como el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, ¿no? Claramente, heredó todos los derechos que tenía un primogénito, ¿no? ¿Ah? Y también, hermanos, puesto que Jesús como primogénito de toda la creación es una persona engendrada, hermanos, ¿sí? No puede ser coeterno con el Padre, ¿sí? Ni ser igual al Dios Todopoderoso, si es un Dios poderoso, como lo dice Isaías 9:6. Pero no es coeterno con el Padre, como lo enseñan muchos. ¿Ah? Antes, más bien, las Escrituras lo representan en un puesto subordinado a Dios. ¿Ah? Por ejemplo, él mismo dijo, el Padre es mayor que yo, en Juan 14:28. En 1 Corintios 11:3 dijo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces es patente pues que Cristo no es coeterno con el Dios Todopoderoso. Pues Él está en un rango inferior con respecto al Padre, ¿no? Y de hecho en 1 Corintios 15:27-28 dice, todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que las cosas han sido sometidas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Sí, hermanos, la misma Biblia, sí, lo subordina. Claro, el decir estas cosas, no tenemos la intención de negar el puesto tan prominente y ensalzado que ocupa nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues sabemos que antes de subir al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, toda potestad, ¿no? Mateo 28:18. Entonces fue apropiado que Dios diera a su Hijo esa autoridad, puesto que era el Hijo primogénito de todas las criaturas, ¿no? Y a través de Él, pues Él creó las demás cosas, ¿no? Entonces, claramente se ve, hermanos, el significado de la palabra primogénito y el principio de la creación de Dios. Encajan las dos armoniosamente. La Biblia tiene un hilo argumental tan consistente y tan claro que me parece inconcebible que de pronto pues algunas personas traten de dar interpretaciones erradas que no son justificables a la luz de la Biblia y que carecen de toda clase de fundamentación. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este mega estudio. Era muy importante hacer este estudio, hermanos, porque muchas veces para entender unos temas es necesario estudiar otros, porque todos están engranados. Como conclusión de este estudio, primero, Jesucristo es eterno, pero en una posición relativa con respecto al Padre. Jesucristo es eterno desde el momento en que fue engendrado por Dios en la eternidad. No es coeterno con el Padre, sí, porque no
no tiene la misma edad del Padre, ¿sí? Todo poder le es dado en el cielo y en la tierra, pero le es dado por el Padre, ¿no? La eternidad de Jesucristo es relativa también, puesto que se suspendió con su muerte. Él murió 3 días y 3 noches, fue un hombre que murió, no un hombre de Dios. Entonces, esa es la segunda razón por la cual no puede ser coeterno con el Padre. Ahora, después de que Dios los resucitó, se convirtió en el primogénito de los muertos, ¿sí? Es decir, el primer ser humano que fue resucitado para vida inmortal. En cuanto a la palabra primogénito, ya vimos claramente, mis estimados hermanos, que la palabra primogénito significa primer hijo. Primer hijo, y ya vimos bastantes sustentaciones bíblicas, pero también, como les dije durante el estudio, ¿sí? También significa, pues, gozar de los derechos de señorío, de autoridad, ser sacerdote, porque el primogénito tenía privilegio de sacerdocio, era el heredero de todas las cosas, el heredero preferencial, como una mayor parte que los demás. En Cristo también aplican esa significación, ese concepto de primogénito. Sí, fue el primer hijo engendrado en la eternidad por Dios, pero heredó todas esas cosas por ser el primogénito del Padre. Y en cuanto a unigénito, la palabra unigénito significa único hijo. También vimos algunos ejemplos bíblicos. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jefté, ¿sí? Y entre otros. También algunos diccionarios bíblicos le dan el significado de único en su especie. Jesucristo es el único Hijo de Dios desde la eternidad, como se demostró claramente en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 9, ¿no? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Sí, se le llamaba Hijo en la eternidad también, como lo demuestra Proverbios 34. No solamente se le llamó Hijo en ocasión de su nacimiento virginal, sino también en la eternidad se le llamó el Hijo unigénito. Por eso es que el proverbista preguntó, ¿cuál es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Claramente se ve eso, hermanos. Aunque en Lucas 1:37 también dice que el santo Hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, pero también se le llamaba Hijo desde la eternidad. Y en cuanto a la palabra griega arqué, significa el principio de la creación de Dios. Porque fue la primera criatura engendrada por Dios en la eternidad. No por ser el que originó, ¿sí? O el origen activo de la creación, como ya se demostró, sino porque Él fue engendrado directamente por Dios y a través de Él, Dios creó las demás cosas. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina